Un buen día con usted, profesora Rocío. A continuación, presentamos nuestro trabajo formado por los integrantes Luis David Soto Taipe, Sandra Guayaguamán Puma, Emerson Colque Flores, Carlos Israel Arias Paucar, Magno Cajincho Pedro. Luego de una investigación sobre la observación del debido proceso del artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú de 1993, se hace un breve comentario con su respectiva cita, desarrollando la doctrina internacional y nacional del debido proceso, mediante que dice según las leyes y la explicación sobre la tutela jurisprudencial, y se cierra con su respectiva conclusión del tema. A continuación, detallamos en la doctrina internacional del debido proceso que se analiza el artículo 139 de la Constitución del inciso 3, donde el debido proceso se encuentra regulado con el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señalando que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus obligaciones o para exámenes de cualquier acusación contra ella en materia penal. Por lo tanto, podemos definir el debido proceso como la garantía procesal que determina la obligación que tiene el juez y las partes de observación por los principios y lo establecido por las normas correspondientes. De igual manera, en la doctrina nacional del debido proceso en el Perú, constituye garantías en los derechos fundamentales y los principios en la función jurisdiccional, protegiendo los derechos concedidos de manera justa y su defensa frente a la autoridad. Asimismo, en ese contexto, en la doctrina nacional, varía de muchos juristas que amparan y explican el debido proceso. Uno de ellos es el jurista Aníbal Quiroga, donde señala que el debido proceso garantiza sus reglas de organización judicial, trámites de previos juicios y la verificación de ejecución según la decisión de la justicia, ya que se observe e identifique las garantías constitucionales y legales vigentes. Este debido proceso legal mantiene su doctrina asegurando al derecho fundamental para que pueda ser identificado como reconocimiento de justicia y legitimidad de cada resultado. Una vez protegido, este tomará como prueba las citas que se expresó en el debido proceso, garantizando su misma defensa. Por ello nos preguntamos si primero sería la sentencia y luego recién la presentación de la demanda. Es algo ilógico que podría suceder. Por ello, este derecho fundamental de ambas partes protege el desarrollo legal de un proceso judicial. Citamos a un jurista más, Walter Gutiérrez, que concluye lo siguiente: así el contenido de derecho continente, que significa el debido proceso desde el artículo 139 de la Constitución, ha sido llenado con las garantías procesales, materiales, expresas y tácitas, que han de guiar el desenvolvimiento de todo proceso judicial. Quiere decir, pues el debido proceso garantiza un buen desarrollo del proceso, y si incumple al debido proceso, acarrea la nulidad de todo lo actuado. Entonces, los jueces deben de ser diligentes, acuciosos en la explicación del debido proceso, y al público general, que es el vigilante que hace respetar este derecho fundamental, que es el debido proceso, solucionando los conflictos e intereses de las partes. Gracias. Seguidamente hablaremos de la tutela jurisdiccional efectiva en el Perú. En el artículo 1 del Código Procesal Civil, ¿qué nos dice? En ahí nos explica que la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho, que toda persona tiene el derecho y el acceso a la justicia. De igual forma, hablaremos del debido proceso legal en el Perú,
que también está situado en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú, nos habla de las garantías mínimas que debe tener el Estado hacia los involucrados en un proceso legal o en un proceso judicial. Por lo tanto, este proceso judicial debe ser transparente, imparcial por parte del juez y confiable para ambas partes, para así sea realmente un debido proceso. La Ley 3056, artículo 2, numeral 3, literal B, nos explica o establece la facultad de legislar en materia de lucha contra la corrupción, a fin de facilitar la participación de la ciudadanía mediante mecanismos que permitan la oportuna y eficaz recepción de denuncias sobre actos de corrupción. Buen día, docente Rocío Palma, soy Carlos Israel Arias Paucar y en esta oportunidad hablaré sobre la jurisprudencia. Teniendo en cuenta que la jurisprudencia es la ciencia del derecho y sabemos que ciencia es el conjunto de conocimientos debidamente planificados, organizados, comprobados, que nos dan como resultado una verdad, y derecho es la constelación de normas que gobiernan la vida del ser humano, donde quiera que éste se desarrolle, teniendo en cuenta que es un ser social. También se dice que es una norma de juicio para suplir omisiones de las leyes. ¿Qué significa esto? Que los jueces, para resolver un conflicto de intereses, recurren a casos similares, pasados, en la cual se ha resuelto este conflicto en determinado sentido. Por otro lado, es una enseñanza doctrinal que se deduce de las resoluciones a fallas de las autoridades. La jurisprudencia fue considerada ya como fuente de derecho en Roma. En la Edad Moderna, la aparición de los códigos europeos y americanos y la necesidad de su interpretación determinan un nuevo auge para la jurisprudencia. La auténtica jurisprudencia, es decir, la que procede de un solo tribunal superior, fue creada en Francia a fines del siglo XVIII y su ejemplo se extendió a los restantes países. Ahora que sabemos qué es jurisprudencia, daré un breve ejemplo de un caso que fue un recurso extraordinario interpuesto por don Percy Jeremías Rodríguez Carvajal contra la sentencia de la primera sala penal para procesos ordinarios con reos de la Corte Superior de Justicia de Lima. Este caso nos habla de que el recurrente interpone acción de habeas corpus contra el Estado peruano y Poder Judicial por haber sido juzgado por jueces sin rostro, vulnerándose sus derechos constitucionales a la libertad personal, al debido proceso y al juez natural. Solicita que se declare nulo el proceso penal seguido en su contra, debiendo ser juzgado nuevamente en un proceso que cuente con las garantías del debido proceso. La emplazada alega que la sentencia expedida en el proceso penal en contra del recurrente adquirió la calidad de cosa juzgada. El 10º Juzgado Penal de Lima declara infundada la demanda. El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, forma parte del modelo constitucional del proceso, cuyas garantías mínimas deben ser respetadas para que el proceso pueda considerarse como debido. Revocando lo recurrido que confirma la apelada, declaró infundada la acción de habeas corpus y reformándola la declara fundada, precisando que según lo expuesto en los fundamentos precedentes, la anulación de la sentencia condenatoria y de los actos procesales previos a ella, inclusive la acusación fiscal, se realizará conforme lo dispone el artículo 2 del Decreto Legislativo número 926, e improcedente respecto a su excarcelación. Bien, este es un caso de jurisprudencia para otros casos similares. Muchas gracias. Profesora, buenas noches, mis compañeros, muy buenas noches. Voy a continuar con la exposición. Voy a hablar sobre las conclusiones del artículo 139. Se ratifican las hipótesis planteadas en el proyecto de investigación. La vigencia del principio de razón suficiente en el derecho y el derecho procesal, sostenida por Mariano Ibérico Rodríguez, tiene actualidad y cobra vigencia en la actual reforma y reestructuración del Poder Judicial y Ministerio Público del Perú. Hay 4 principios lógicos fundamentales aplicables al campo de derecho: el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio del
tercio, excluido y al principio de razón suficiente. Concluiremos de igual forma que todo proceso judicial es accesible para la ciudadanía en general, mientras el Estado debe asegurar un correcto juicio a todas las partes involucradas en un proceso legal o judicial. Por consiguiente, todo lo decidido por un juez no solo debe quedar plasmado en un papel, sino también debe ser cumplido por ambas partes involucradas. Muchas gracias. Aquí culmina nuestro video. Gracias, docente Rocío. Gracias, compañeros.